¿Qué pasó? ¿Por qué no firmaste? Ok, en esa época no había esteroides, no había ese... ¿O sí? ¿Qué pasa? En ese ambiente, es un ambiente que un poquito... Cuando tú eres una persona del medio, te hacen tu trompo. ¿Por qué no te inclinaste por el baloncesto? ¿No tenía el talento para eso o simplemente no era a ese nivel de pasión? Yo no le dice al fiscal, le dice, no hay caso, ahí se acabó. Los principios, yo manejo mis principios, le guste a quien no le guste. This is the Willie Man Uncommon Podcast. Action. Bienvenidos a otro episodio de Willie Man Uncommon Podcast, que está auspiciado por Latinoamérica Pack and Ship, los mejores en envíos a República Dominicana, Centroamérica, toda la parte de Latinoamérica. Es la única compañía en el suroeste de la Florida que envía semanal. Así que ya ustedes saben, Latinoamérica Pack and Ship. Hoy tengo de invitado a un tío. ¿Qué es lo que? Hola. Yo creo que este es de los podcasts también que va a ser de los más largos y extensos, porque yo lo voy a exprimir esa cabeza, toda la información que hay ahí adentro. Eres de lo que faltaba. Falta tú y otro. Faltaba tú y otra persona. Dos montañas no se juntan, pero dos gentes sí. ¿Qué edad que tú tienes, Edwin? Bueno, yo en Dominicana dice que a los 25 años ya tú te paras de cumplir. Tú solo lo celebras. Se olvidó. Ya. Ese es el error, que a veces la gente te ve como muchachito y tú te lo crees y después viene, te pones a fabricar muchachos y ahí vienen los líos. No, y dice papi que no puede estar preguntando la edad tampoco. Pero que tú no aprendes. Estás como el keeper. ¿De dónde que tú eres específicamente? Si yo te pregunto a ti, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú dices que eres? Sí, tú eres dominicano, pero ¿de dónde? Bueno, como yo le digo a la gente, yo soy capitaleño, pero mi familia es del Cibao. Ok. Yo no puedo decir que soy cibaeño 100% porque no me crié en el Cibao. Pero mis vínculos, mis raíces, gran parte de ellas son del Cibao. Y tengo gratos recuerdos, específicamente de La Vega. Ok. De la Posilga de La Vega. De las Posilgas. Incluso fui allá y yo estuve trabajando en La Vega. Eso es maravilloso. ¿Es verdad? ¿Tú trabajaste en La Vega? Sí, yo hice una pasantía allá en La Vega. Oh, ok. Pero eso fue en el pueblo de La Vega. Ok. ¿Cómo fue tu infancia? Yo tengo entendido que tú eres una persona muy tranquila, muy quieta. Sí, yo siempre fui el más pequeño. Yo fui medio incomprendido. Yo era una persona que era súper activa, tenía mucha energía. Yo era pedir de boca. Quiero ponerme en karate, ve, arranca. ¿Cuánto es? Ya. ¿Quiere pelota? Basquetbol, lo que fuera, para poder canalizar esas energías. Claro. Entonces tuve una infancia bastante activa en varios deportes, artes marciales. Y ¿qué deporte tú hiciste, por ejemplo? yo practiqué mucho baloncesto, béisbol era mi deporte principal. Voleibol practiqué bastante en el colegio. ¿Es verdad? Yo no Sí. sabía cómo te voleibol. Yo jugué todos esos deportes también. Sí, además, más los juegos de la calle, que no está incluido ahí, la vitilla y todas esas cosas. Que también son deportes al final. Demasiado, porque Claro. al final eso viene un extra. Eso después tú duras 3 horas practicando en un play, que tú llegas a la casa y te juntas con los tigres a rematar. Coño, había que tener mucha energía para tú ir a la pelota, correr todo lo que te ponen a correr, entonces para después llegar a la casa y darle a vitilla. Claro. O al basquetbol. El basquetbol, claro, así Sí. es. Eso era una energía encendida. ¿Hasta qué edad tú llegaste jugando basquetbol? No, tú jugabas ya más... Sí, pero como te digo, es que el basquetbol ¿Cuándo paraste de jugar? Yo paré oficialmente de los 20 y pico. Pero 22, 23. por razones de salud o simplemente porque ya te cansaste. No, yo hasta el otro día me puse a jugar ya, pero el problema es es un asunto de tiempo y de prioridades. Que ya el tiempo mío era bastante limitado, ya el ambiente, la gente, la liga con la que yo jugaba ya como que se había esparcido, que no es lo mismo. Ok. Y el béisbol, tú eres una persona que yo tengo entendido, yo estaba muy chiquito en esa época, pero que tú estabas para filmarte. Sí, yo Tengo estaba entendido. ready. ¿Qué edad tú tenías más o menos? ¿Tú estabas para Julio 2 o en ese tiempo no se usaba eso? No había eso cuando eso. Ok. Todavía estaba más nuevo. Pero sí, yo llegué a practicar y llegué a tener unas condiciones muy óptimas. Yo estoy hablando cuando ya yo estaba antes de entrar a la universidad. O sea, que tú tenías como 16, 17 años. 17 años, 17, 18 años.
¿Y qué base tú jugabas? Ahí yo era lanzador. ¿Y te llegaron a poner el medidor? Sí. ¿Y cuánto bajaba? Yo terminé como el 85 millas por hora, 85, 87. Okay. No, como 85 creo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no firmaste? Yo me desencanté ya del béisbol. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo desde pequeño siempre me gustó el béisbol, fui a ligas, prácticas, todo eso. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente la realidad del béisbol en la República Dominicana no es la misma que la de Estados Unidos, por ejemplo. Allá se usan las fincas, la que llama la finca, que es que tú agarras a una persona, hay equipos de verano que firman un grupo de personas, lo van desarrollando, los que tienen talento, desarrollan su potencial, lo siguen subiendo al sistema de Grandes Ligas, que es la Rookie League, Clase A, AA, AAA, hasta llegar a Grandes Ligas. Pero ¿qué pasa? En Santo Domingo se firma en base al talento exclusivamente, es decir, no importa el perfil educativo, no importa el nivel, nada. Hay personas que apenas pueden tener una conversación. Entonces, ¿qué pasa? En ese ambiente, es un ambiente que es un poquito, para una gente que tenga principios, a veces es un poquito delicado, porque los temas que el lenguaje que se utiliza, como que tú sientes, esto no es para mí, eso como que tú te metas en una parte donde se habla un lenguaje muy vulgar, donde todo está, por ejemplo, ahora mismo, igual sería, si fuera hoy en día, estuviéramos hablando en un play, tú te pones en un play cualquiera, ¿y qué te están hablando la gente? No, que quiero tener una cadena, que el reggaetón, que el dembow, que mujeres, que bebidas. Pero no todos son así. La gran mayoría. Porque, por ejemplo, de tu misma clase, vamos a decir, de tu rango de edad parecido, Albert Pujols no es así. ¿Y dónde firmó Albert Pujols? En Estados Unidos. Y la diferencia. Porque en Estados Unidos tú no firmas. Tú vas al college y te draftean. Es igual que el baloncesto, por ejemplo. Que el baloncesto. Por eso tú ves que el baloncesto en Dominicana no da vida. Porque la gente no quiere estudiar. Si tú eres bueno en baloncesto, te dan una beca. Y comenzando para la beca, tú tienes que mantener tu estudio. Tienes que tener un nivel de inglés muy, muy bueno. Simplemente para tú tener la oportunidad de ir a jugar la beca. Pero en béisbol no. En béisbol tú eres bueno, te dan $1 millón de una vez en los bolsillos. ¿Y quién va a cambiar $1 millón por una beca? Los numeritos no dan. ¿Y quién fue cuál fue la gota? Yo nunca he hablado de esto contigo y nosotros hablamos bastante. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso que tú dijiste, no, ya yo no doy más? Sí, porque mira, primeramente, también esa es otra. A veces cuando tienes opciones es un problema. Sí. Hay personas, yo recuerdo cuando yo estaba en el barrio, había un muchacho que jugaba pelota también. Había un señor que en paz descanse, se llamaba Sergio, me decía, mira, tú puedes tener más talento, pero él va a llegar más fácil que tú. Y decía, ¿por qué? Porque él no tiene opción. O es la pelota o la pelota. Él le va a dar con todo. Yo no. A mí siempre me gusta tener los huevos en 2 canastas, plan A, plan B. Yo tenía el béisbol por un lado, pero yo había terminado mi bachillerato por otro y estaba por iniciar la universidad. Es decir, que yo no necesitaba el béisbol para vivir o resolver mi vida. Entonces, yo sé la gente que digo, tú tienes que hacer lo que te gusta y te apasiona. Entonces, ya eso yo no lo sentía en el béisbol. Y ya para mí ir al play me sentía incómodo. Incluso después de eso yo formé parte del equipo universitario de la UNFO. Pero ya se había ido, se había muerto la pasión. ¿Qué te faltó para firmar? La pasión. Pero tuviste, la razón por la que le hago la pregunta es porque cuando yo estaba pequeño yo siempre escuchaba de que tú estuviste bien cerca, de que te veyeron scouts, de que... Yo estuve en varios campamentos. Hubo la posibilidad de que te firmaran. Pero, como te digo, nunca hablé de eso contigo. Y yo entiendo como que, según lo que yo escuchaba, había mucho talento. Sí. Y que tu padre, mi abuelo, no estaba muy contento con que tú lo habías dejado. No, porque papi era enfermo con la pelota. Tú yo creo que como papi yo no he conocido a otra persona más. Lo más cercano que yo he conocido es un vecino que se llama Erison Ogando. Pero papi era un enfermo con la béisbol. Papi se ponía y te oía el juego de pelota en 3 aparatos diferentes. Tenía la televisión a un lado, tenía un radio otro, tenía sus baterías para cuando se le fuera la luz. Papi en estos tiempos se hubiera vuelto loco porque con una televisión que puede ver 4 juegos al mismo tiempo, mira. Sí.
Entonces, sí, yo llegué a practicar en varios campamentos en el de Oakland. Estuve practicando con el equipo de los Mets, con el de Florida, y también estuve ahí con Kansas. Pero ya realmente los primeros eran más bien para... Yo todavía no tenía la condición, era para llegar al nivel. Okay. Para prepararte. Para prepararme. Que es lo que hacen esencialmente los bucones hoy. Si los buscones te protegen, te dan comida, te desarrollan y te cogen 1% de la firma. Exactamente. Que ahora está más organizado. Antes no había eso. Y había mucho abuso porque venía un buscón, invertía en una gente, en un muchacho, metía tiempo, dinero, y después venía otro y se lo llevaba. Sí, yo escuché eso mucho varias veces. Entonces se daba mucho eso. Y en esa época, ¿qué año estamos hablando? Como 90 y... Ya yo dejé el béisbol en el 98. Ok. En esa época no había esteroides. No había ese... ¿O sí? Bueno, ¿qué te digo? No estaban... A nivel que yo estaba, no se manejaba eso. Ok. Eso se manejaba quizá a otros niveles, porque sí había. Cuando eso estaban ya un sinnúmero de peloteros dominicanos dando palos. Tú te fijas, la guerra de los jonrones de Maguire fue en esa época. En esa época, sí. Pero que además el lanzador no... Yo era lanzador. El lanzador no... Regularmente no usa eso. No es tan inclinado a eso. Lo que usan los lanzadores son las pegas que le ponen en las manos. Que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero algo como marrón para que la bola pegue más y tenga mejor agarre para hacer los lanzamientos. Esa es una, pero también usaban la vaselina. Custá Pérez, que en paz descanse. Nosotros hablamos con él. Él vivía en Bellavista, cerca de Mirador. Cuando tú llamas a correr, él, un gran aprecio. Él venía, ven acá, novato, propeto. Y él nos enseñaba. Yo no sé si tú veiste los videos, porque tú estabas muy chiquito. Custá, que se llama, nosotros llamamos Custá, pero es Pascual Pérez. El nombre. Que era del Licey, ¿no? Era del Licey, jugó con los Piratas, fue uno de los mejores pitchers en aquel entonces, estoy hablando de los 80. Ya él retirado y cosas, no enseñaba. Si tú ves los videos de Cutá, él tiene un Kelly. Sí. Entonces él hacía así, con el Kelly, estaba la pelota. Entonces la vaselina hace que la pelota tenga un deslizamiento tremendo. Es decir, que cuando le daba el movimiento, cuando tiraba lo que se llama el sinker, o la recta de dos costuras. La costura separada, cuando le daba la terminación, la vaselina chocaba ahí y eso se mandaba. Porque no es nada más tirar duro. El movimiento de la bola, porque ahora mismo, en aquel entonces siempre ha existido máquina de bateo. Tú la puedes tirar 100, pero si la tiras como le llaman una recta que no se mueve, tipo lápiz, te le van a dar. Ahí tuvo el éxito de Mariano Rivera, que él tenía 3 picheos. Bueno, al principio, según tengo entendido y los que he escuchado y leído, eran 2 picheos y después él convirtió uno, lo modificó a que tenga movimiento. Claro. Y ahí fue que tuvo el éxito de ser un excelente cerrador. Pedro Martínez, mejor ejemplo. Pedro Martínez también. Pero Pedro Martínez ya sí tenía una gama más grande. Más grande de picheo, exacto. Salimos de la pelota. ¿Todavía te sigue gustando la pelota? Sí. Lo que pasa es que ya la pelota yo no la sigo mucho. Ya es porque cuando papi se murió, como que no quise revivir eso. Okay. Porque yo identificaba a mi papá con la pelota. El baloncesto es el deporte más yo digo que es el deporte más famoso del país. O el que más se practica, más bien. Porque en cualquier esquina hay una cancha de baloncesto, aunque sea de... Muy práctico. Sí, muy práctico, muy fácil. Y donde quiera hay una cancha, donde quiera alguien pone un tablero y algo. ¿Por qué no te inclinaste por el baloncesto? ¿No tenía el talento para eso o simplemente no era a ese nivel de pasión? Yo no tenía tanto talento en el baloncesto como en el béisbol. Mi talento, yo era una persona por arriba del promedio. Número 1. Segundo, yo tenía una muy buena altura para béisbol, pero para baloncesto no. ¿Cuánto tú mides? ¿1.6'2"? 6'1" y medio, más o menos. Que eso viene siendo un playmaker. Y para tú ser playmaker, tú tienes que tener una habilidad tremenda. Sí. A nivel de dribleo, a nivel de... El playmaker es el más completo, por lo menos en aquel entonces, porque tenía que tener las 5 cualidades. Tenía que tener mucha velocidad, buen dribleo. Tenía que tener buen tiro, buena asistencia, buena visión. Y era demasiado intenso. Que decir, las probabilidades son muy mínimas. Entonces, y además, ¿por qué coger el baloncesto si en el béisbol era tan fácil?
baloncesto, yo no me veía a mí, con mi talento, no me veía a mí llegando lejos. Claro, la mentalidad sí. Porque yo siempre se lo digo, mi papá tenía algo bueno y era que siempre nos decía, tú das para lo que tú te propongas. Y es la verdad. Sí, y él lo decía, entonces él nos creó una muy buena autoestima. Y es una realidad, yo me he propuesto muchísimas cosas y la he hecho. Me gustan los desafíos, es parte de mi naturaleza. Después de eso tú te decidiste ir a la universidad. Sí. Y ahí estudiaste Derecho. Correcto. ¿Por qué Derecho si no hay nadie cerca de ti que estudiara Derecho? Sí, habían personas cerca de mí. Nosotros teníamos varios amigos. Uno, César Liriano, que era muy buen abogado. César era el de los perros, ¿no? Exactamente. Una de las personas más inteligentes que yo he conocido. Él tuvo mucha envergadura con un caso muy feo, que fue el caso de los Llenas Ibar. Él lo agarraron en apelación, hizo un excelente trabajo. Lo que pasa es que la gente se lleva de la emoción. La gente solo ve que este es culpable y este todo. Pero él hizo un tremendo trabajo y se dio muy bueno. Y también había la esposa, en aquel entonces, de un amigo de nosotros, la ex, se llamaba Clara Tejeda, que era abogada. Entonces siempre, a mí me gustaban siempre esas conversaciones y eso fue alimentando mi pasión. Ok. Yo soy de los que dice, creo que hablamos de eso ayer, que para tú ser abogado, tú no puedes tener como un corazón bueno. Me explico. No necesariamente como que tú tienes que... Es para el mal, sino más bien que tú tienes que... Hay cosas que tú tienes que hacer aunque no vayan con tu criterio para tú ser exitoso como abogado. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Bueno, mira. Depende como tú lo veas, depende de tu principio, depende del área. Porque una de las ventajas de los abogados como una profesión liberal, tú, a menos que tú trabajes para una oficina exigente, tú coges el caso que tú quieras. Hay casos que yo no cogía. Por ejemplo. Los casos de droga yo no los cogía. Simplemente por principio. Sí, porque ¿qué yo voy a hacer? Es un ambiente muy difícil, muy feo. Caso de violación, yo no lo cogía. Por lo menos como la parte como la defensa. ¿Y si era al revés? Sí. Pero también depende. En ese caso depende, porque hay casos que son abusos. En Santo Domingo se da mucho abuso. Por ejemplo, muchas veces se da que hay una querella para hacerle daño o para salir de alguien. Que le hacen como dicen allá, un muñeco. Sí. Y el que lo acusan de violación nada más se fuñó. No es que tú tienes que mostrar su culpabilidad. Él tiene que mostrar su inocencia. Entonces, Walder Franco está jodido. No conozco ese caso. Pues voy a poner un ejemplo. El caso del panadero. No sé si tú lo viste. Fue un caso muy famoso. Tú lo puedes buscar en Google. El caso del panadero fue un hombre que vendía pan que fue a una casa ahí y supuestamente violó y mató a la niña. Pero no hay una prueba. Solo se ve la cámara, el panadero entrando y saliendo. Después, supuestamente, como las investigaciones hacen, él le dijo que apareció el cuerpo y todo, pero son casos muy flojos. Porque el sistema... no tiene sustancia, no está sustentado. Claro, tú vives aquí en Estados Unidos y tú sabes lo difícil que es para el sistema probar la culpabilidad. Entonces, el sistema penal está hecho como una garantía para el ciudadano de que el Estado no te va a aplastar. Porque imagínate tú, yo soy el Estado, tú eres un ciudadano. Si yo decido cogérmela contigo, yo te aplasto. Pues yo tengo todo el órgano estatal para hacerlo. Pero yo tengo que demostrarle a un juez imparcial que tú eres culpable. ¿Y por qué imparcial? Porque no siempre se da por la presión social. En Santo Domingo todavía lamentablemente hay una presión social. De que le dan una fianza a una gente de una vez lo manda a investigar. De que lo pone en libertad, lo suspende, lo investiga. Porque se llevan de la presión social. Eso no pasa en Estados Unidos. Mira, me encanta, por ejemplo, el caso del siglo pasado. ¿Cuál fue? ¿Tú habías hablado de eso? Allá. Aquí en el de Estados O.J. Simpson. O.J. Simpson. ¿Y qué pasó? Simpson. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado final de la sentencia? ¿Él está preso o no? Lo soltaron. Ah, bueno, al final sí. Él lo soltaron en el penal. Y todo el mundo sabía que él era culpable. Y lo soltaron porque el Estado falló.
¿En qué sentido? Yo no estoy muy enterado del caso. Sí, el caso está... Bueno, O.J. Simpson, para los que no saben, fue un gran futbolista que se le acusó del homicidio de su esposa y del amante, supuesto amante. Ellos se habían dejado, algo así. La cuestión es que cuando vino la acusación, llevaron las pruebas. Hubo 2 elementos que la acusación falló. Número 1, los guantes. El guante no le servía a O.J. Simpson. Imagínate tú, un hombre de 6'3", grandísimo, le ponen un guante como medio. Cuando le hicieron la prueba en el tribunal, no le pasaba de ahí. Entonces, no había forma de que el guante que encontraron en la escena del crimen le cupiera a él. Y segundo, la prueba de laboratorio. A él le tomaron una prueba de sangre, por ejemplo aquí, en este sitio, y el laboratorio estaba al frente al otro día. Al frente del local. Y no llevaron la prueba el mismo día, sino al otro día. Entonces puede Queda ser. suspicaz. Y precisamente al otro día apareció la sangre de O.J. Simpson en el lugar de los hechos. Eso es lo que crea una duda razonable. ¿Y qué tiempo duró ese caso? Eso duró mucho. Duró mucho, pero O.J. Simpson se fue a la quiebra porque tuvo un dream team de abogados. Los mejores abogados. Yo estaba en la universidad cuando eso. Pero al final, como quiera que sea, él queda como que fue culpable, aunque no lo haya sido. Sí, pero... O sea, socialmente ya él tiene una tacha. una sentencia, sí. Sí, pero yo prefiero tener una tacha social y no 30 años o a perpetua en una cárcel. El punto es que él quedó con su tacha socialmente. Ya él se entiende que fue el que la mató a la mujer. Pero es como Kobe. Kobe se entiende que fue el que la violó a la muchacha. Y no hubo ni sentencia ni nada. Y la gente te habla de Kobe como si fuera un violador. Y dice, pero señor, espérate. Así no es, ¿no? Y tú supieras que para mí Kobe es el mejor basquetbolista que yo vi en mi vida. Y yo no lo veo como tal. No, nunca lo he pensado como violador. Tú te vas a las redes y tú vas a ver cómo retiran. Y dices, señores, pero mire que los eventos no dan. Ah, precisamente hoy, el día de esta grabación es el 24 de agosto. Hoy es el día de Kobe. Entonces, así, Mike Tyson le pasó lo mismo. Porque también hay que ver el medio. Cuando tú eres una persona del medio, te hacen tu trompo. Mike Tyson lo cayó preso. Tú te fijas el caso de la violación, la muchacha fue a un hotel, fue a la habitación con todo y con él. Parecido al de Kobe, parecido. Se pusieron a beber y después que él la violó. Pero, señores, hay que ver cosas. Tú sabes que por eso es que estaba hablando contigo antes de venir por acá del replanteamiento de lo que yo de esto mismo, de lo del podcast y eso. Que hay cosas que tienen que hacer esas personas que llegan a gran escala. Porque el que sube es porque lo permiten subir. Ese es mi pensar. En cualquier ámbito social, dígase deportista, empresario, le permiten subir. Pero ¿qué tiene que dar esa persona de su integridad, de sí mismo, para poder llegar a ese punto? ¿Y qué riesgo tiene de perderlo a sí mismo como lo perdió, por ejemplo, O.J. Simpson? Yo entiendo como que tienen que ceder mucho de su ser, de lo que ellos piensan, de su manera de actuar, para poder pertenecer a esa gran casta de la élite. Hay casos y hay casos. Porque hay gente que nunca ha negociado. ¿Y cómo han llegado? Rompiendo brazos. Por ejemplo, usted mencionaba la película Sound of Freedom. Le hicieron la bola negra. También estamos en otra época también. Le hicieron la bola negra a los grandes. Tú sabes lo que en contra de Warner Brothers, Disney, Netflix. Todos le dieron la bola negra a los más grandes. Y contra todo pronóstico, a la fecha de este podcast lleva casi $200 millones en venta. Una película que se hizo con un presupuesto de menos de 20 millones, 10, 15 millones de dólares. Una película que se enfrentó con Barbie. Que ha sido el boom. Marketing, a nivel de marketing, sí. Se enfrentó con Barbie. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿De qué trata la película? Sound of Freedom se trata del negocio de la trata de niños específicamente, que lo utilizan para varios sectores. Uno de ellos es para el trabajo infantil, lo que se llama la explotación sexual y el problema de los órganos. ¿Y ahí detalla todo lo que tiene que ver con eso o de casos específicos? Hay que ver la película. ¿Tú no la has podido ver todavía? No la he visto, pero hay que dejarle algo para que lo que no la han visto la vea. Pero yo creo que está en una aplicación que está en mi casa. Vamos a ver si la vemos ahorita. Sí, me gustó esa película.
Y además, fíjate, toca intereses muy fuertes. Ese es el punto de las cosas, que cuando tú tocas, por ejemplo, tú tienes temas que son muy delicados, pero cada quien tiene una postura al respecto. Cuando tú tienes esa postura y tú agarras y emites tus comentarios y no va de acuerdo a lo que piensan las grandes personas allá arriba, ya tú estás... Hay un problema ahí. El que quiera caerle bien a todo el mundo no va a llegar a nada. Porque yo soy de lo que digo, yo tengo que hacer las cosas según mi conciencia, según mis principios cristianos. ¿Por qué? Porque si yo hago algo para agradarte a ti que va en contra de mi principio, en la noche, ¿cómo yo le digo gracias a Dios por este día? No, señor. Primero, los principios, yo manejo mis principios, le guste a quien no le guste. Claro, yo trato de no ofender a la persona, no porque... Pero es así. Porque quien no tiene principio no sirve. Según mi perspectiva. Estoy de acuerdo con eso. Después de ser abogado, de estudiar Derecho, tú decidiste ser juez. Correcto. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué te llevó a ese punto? Mira, en República Dominicana tiene un sistema muy bueno, que es un sistema de escuela judicial, que no está aquí en Estados Unidos. Estados Unidos es juez el que le dé la gana el partido. Y te nombra y te... En Estados Unidos... Eso lo quieren cambiar aquí, yo creo. Está en eso. Sí, Biden quiere patalea, pero es un asunto más político porque él quiere cambiarlo porque tiene la Suprema en contra. Si la tuviera a favor, no creo. Entonces, para poderla tener a favor, quiere ponerle un mayor número, llevarlo a 12. Hay propuestas, pero es otro tema. Pero en República Dominicana, por ejemplo, anteriormente, cuando yo estudiaba Derecho, antes yo estudiaba Derecho, era el presidente que nombraba a los jueces. Sí. Pero ¿qué pasa? Había mucho... Pero eso hasta los otros días. No, lo que pasa es que hay dos sistemas conjuntos. Los jueces menores, desde la carrera judicial comienza como juez de paz, que es ahí ellos se van a un concurso. Ahí aplica a todo el mundo. Todo el que es abogado aplica. Le dan unas evaluaciones orales y escritas, y el que la pasa, que gana el concurso, entra a lo que se llama la escuela judicial. Es un sistema influenciado por Europa, especialmente por Francia. Por Francia, porque de ahí que viene el... Gran parte. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú vas a un proceso de formación, y a mí me tocó la pela de los 2 años, pero realmente eran 9 meses. Entonces, tú vas es como hacer como un internado. Te forman y ahí tú arrancas a trabajar. Porque la gente cree que ser abogado y ser juez es lo mismo, porque es derecho. No, son cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si tú comienzas el escalafón, juez de paz, juez de primera instancia, corte de apelación. Lo que tú dices ya es diferente. La Suprema todavía, en República Dominicana, está en manos de los políticos. Ellos nombran a los jueces que ellos quieran, se los reparten, se los negocian como quieran. Pero, ¿de dónde viene la decisión tuya de querer ser juez? O sea, porque que, como tú mismo dices, no es lo mismo ser abogado que ser juez. Mira, ser juez... El juez es el más inteligente de las partes. ¿Por qué? Porque es el que decide. Tú tienes una persona diciéndote una tiene otra. ¿Quién decide? Pero entonces no sería el más inteligente, sino más bien el que tiene más poder. Tiene el poder del Estado, pero si es más bruto, es un problema. Porque si se deja manipular por una de las dos partes, no hay justicia. Por ejemplo, el mejor ejemplo es Salomón. Pero espérate, los abogados son lo que tratan de hacer. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Ellos te van a dar su versión. Pero es como como imagínate tú, como dice la gente en Dominicana. Mientras tú nada más escuchas a Caperucita, el lobo siempre va a ser culpable. Por supuesto. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando tú oyes, aún como abogado, viene una parte y te dice, y te llora, y te dice todo. Dices, pero cuando tú oyes la otra parte, tú te das cuenta. Entonces, el juez tiene que tener la capacidad de discernir quién tiene la razón y hasta qué punto. Y aunque una persona, por ejemplo, sea culpable, puede haber causas que lo llevaron. mitigan. Por ejemplo, está lo que se llama la excusa legal de la provocación. Yo creo que hubo un caso de un militar que se ensució, algo así, le dio un trompón el otro y lo cayó y le cayó a tiro. Eso fue lo de Duncan.
Sí, eso es un caso que pudiera verse por ahí. Y que no fue premeditado, que fue algo que pasó ahí en el Exacto. momento. Y por eso fueron menos años. Yo escuché varias cosas. O viene una gente y le da una galleta a otro, otro reacciona. Tú dices, eso no es una legítima defensa, pero una provocación. Porque se entiende que una persona bajo el efecto de la humillación caliente va a reaccionar. Sí. No lo justifica, pero se entiende. No sé si me entiende la diferencia. Sí. Yo no justifico que le dé 2 balazos. Pero si, por ejemplo, una persona le agrede, le da una bofetada a otro y el otro viene y le responde. Una acción trae una reacción. Eso es lógico y normal. Entonces, tú ibas a decir una historia de Salomón. Salomón, la historia más clásica. Por ejemplo, una decisión salomónica. ¿Tú has hablado sobre eso? ¿Por qué? Porque imagínate tú, el caso es simple. En la Biblia está. Vienen 2 mujeres reclamando que el hijo es de ella. ¿Cuál es la verdadera madre? No se sabe. Ellas vivían en el mismo sitio, dormían en el mismo sitio. Las 2 tenían 2 niños. Uno amaneció muerto. Y las 2 reclaman que el vivo es de ella. Y tú no conoces ninguno de los 2 muchachos. Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra, según dice la Biblia, tiene que tomar una decisión. ¿A quién le da el muchacho? Porque él es la última palabra. En aquel momento no había ADN para averiguar. No había ADN, no había nada. ¿Qué hizo Salomón? Le dijo, la escuchó a las 2. Primer principio, el derecho a ser escuchado. Una dijo que ella se amaneció con él, con el bebé, y la otra se lo quitó. La otra dijo que la compañera se le murió su bebé y se lo cambió. Él no sabe quién es. Le dijo, vamos a hacer una cosa, tráeme una espada. Yo lo voy a partir por mitad, la decisión salomónica. Voy a partir por mitad para ti, mitad para ti. Y está tan contenta. La que no era la madre dijo, sí, está bien, vámonos. Ya, y tú te diste cuenta. La otra dijo, no, espérate. Es mi hijo, pero dáselo a ella mejor. Me dijo, yo prefiero que viva que tú me lo partas por mitad. Entonces Salomón identificó esa como la madre. Pero gracias a la sabiduría. Sí. Porque ¿quién se le ocurre eso? Buen punto. Entonces el juez es la parte que tiene que ser la parte que tenga mayor discernimiento y mayor inteligencia. Ok, pero volviendo a lo del abogado, a mí me llama mucho la atención el oficio como tal, porque yo he visto varias series. Claro, las series son serias y te cautivan, pero independientemente de eso, el oficio como tal es súper interesante. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tratar de convencer al juez de que lo que tú estás diciendo es la verdad, por más que el otro diga. Y buscarle toda la vuelta para que el otro lo que diga no sea tan creíble como lo que tú estás diciendo. Básicamente por ahí que va el asunto. ¿O estoy equivocado? A grosso modo, pero no es tan simple. No, porque tú tienes que... Hay una parte hasta de actuación en sí el juez. Sí, pero el juez fue abogado, recuérdate. No, en el de ser abogado, perdón. Sí, porque el juez es abogado, que el juez se la sabe. Ah, bueno. Es decir, que regularmente el juez, especialmente en Estados Unidos, es un abogado que ya ha tenido mucho ejercicio y que conoce el área. Lo que hay que ver, hay algunas reglas, algunas cosas que... A mí me gusta, por ejemplo, las películas, las cosas que pone Estados Unidos es de este sistema que se llama o el sistema del common law, que es contradictorio, que es muy técnico. Tuve, por ejemplo, yo estaba viendo la semana pasada, yo no sé si tú has visto la película de Tom Cruise en una corte marcial, sí, donde él le toca defender y tiene que, y hace unas técnicas para contrainterrogar su propio testigo, que es algo maravilloso, que la gente no percibe la parte técnica, pero en la escuela te enseñan cuál es el sentido de eso y tiene sus reglas. Cómo tú llevas a una gente, por ejemplo, que se te voltee un testigo en medio de la audiencia. El testigo principal tuyo se te voltee. ¿Qué tú haces? ¿Te jodiste? No. Hay que buscar la vuelta. Ahí vienen las técnicas. Hay que buscar la vuelta. Entonces, para eso el derecho está construido para que salga la verdad, en teoría. Entonces, un abogado inteligente sabe cómo manejarse. Sí, pero ya eso lo da la experiencia, supongo, ¿verdad? Son casos muy difíciles, sí. Eso no lo hace todo el mundo. Ok. ¿Qué tiempo duraste siendo juez? Yo duré muy poco. Porque siendo juez porque el proceso de la escuela de judicatura fueron 2 años. Más o menos 9 meses fueron a nivel teórico haciendo la parte teórica académica. 3 meses de una mini pasantía, pero como juez.
Como juez no, como al lado de un juez. Tú estabas, como dicen en inglés, shadowing, que era Sí. haciendo sombra a lo que hacía el juez. Y algunas veces te dejaban hacer algunas cosas, tenía algunas actuaciones, pero no tan. Pero ya el último año fue como juez. Un juez pasante. Era yo que tomaba las decisiones y hacía las cosas. Así fue que fui a La Vega, por ejemplo. Yo fui juez en el juzgado de paz de La Vega. Okay. ¿Y por qué duraste tan poco siendo juez? Porque me mudé para Canadá. Porque no me gusta tener los huevos en una sola canasta. Yo tengo esta pregunta que yo siempre he querido hacértela. Up to you si tú la quieres responder o no. Pero si tú te hubieses quedado en República Dominicana siendo juez, ¿qué hubiese pasado contigo? Hubiera muerto. ¿Por qué? En República Dominicana es muy difícil. Porque es que el sistema político está muy influenciado. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la investigación es del fiscal. El procurador fiscal es el que dirige la investigación. Que es como debe ser. En Santo Domingo, ¿quién la dirige? Debería ser el fiscal. ¿Y quién la dirige? No sé. La policía. Pero el fiscal y la policía no trabajan de la mano. Deberían, en teoría. ¿Tú no has visto la película que viene el detective y le dice al fiscal, le dice, no hay caso, ahí se acabó? ¿Tú lo has visto, verdad? Ujú. Entonces, en Dominicana no pasa eso. Yo no sé si tú supiste el caso de Güey, de la fiscal, que la metieron presa y de todo. Sí. En Estados Unidos, ¿cuántas veces tú has visto que pasa eso? Eso no pasa. El fiscal es la autoridad. Está por encima de la policía. Obviamente, él es el jefe de la investigación. Él es el que lleva el caso. No es la policía que vaya a llevar el caso. No, la policía debe ser un órgano auxiliar que trabaja para el fiscal. Haga un allanamiento allí. Así que funciona. Entonces, el fiscal viene siendo parte del Ministerio Público. El Ministerio Público es el fiscal. Pero entonces son cosas que... Y además... Imagínate tú un caso de droga, tú como juez, o un homicidio de mucha publicidad. Por ejemplo, el caso de... ¿Cómo se llama? La muchacha esta de San Francisco. La niña. Emily. Ajá. Ese caso fue trágico. Uno de los peores casos mal manejados. Hubo mucha opinión pública también que... Olvídate de la opinión pública a nivel de investigación. Tuvo que venir un fiscal de Santo Domingo para poder resolverlo. Porque el contorno en el campo, en el pueblo, era tan fuerte que duraron 15 días para hacer la investigación, para hacer la autopsia y todo. Todo lo tenían bloqueado. Al procurador especial que fue para allá le cayeron a tiro al carro. Eso en Santo Domingo. Y al final la abogada de la señora fue excelente. La gente le da el mérito al otro, pero el otro no hizo nada. Ella fue la dura. ¿Tú crees que Hopperman no hizo un buen trabajo? No, Popperman no es abogado. Es lo que es, ¿cómo te dicen? Un tipo influencer, un tipo de las redes. La que hizo el trabajo técnico fue la otra abogada. La abogada de la mamá. Y ella lo dijo, esta mujer debería irse para su casa hoy mismo. Porque no se le ha aprobado nada. Y se ha violado todo. Y es verdad. Pero ¿qué juez se atreve a soltarla? Con la presión pública y mediática. Si la suelta, ahí mismo va a suspendida. Y la misma familia, oye, pero ¿por qué tú la soltaste? Tú cogiste tu cuarto. Yo la suelto. Y tuviera suspendido. Porque que si no hay prueba, no hay prueba. Se va para su casa. A mí no me importa quién sea. Si nos vamos por lo que dice la ley, es así. Por lo menos de lo que se vio. Porque yo no te puedo hablar. Claro, tú no estás dentro del caso. Pero porque es que mucho se habla. La gente habla mucho y los medios se lleva y se alimenta. Te voy a poner el caso más sencillo. Por ejemplo, tú ves muchas veces en las redes que los abusos policiales. Ven un policía dándole 2 macanazos a un tipo. ¿Qué pasó antes? Y fue ahí que comenzó el problema. Pero antes le dio una pecosada o le tiró una puñalada. Y nada más te ponen ese pedacito de la película. Pero es que hay un problema también, Edwin. Es un poco más complejo que eso. Porque también la policía... Lo primero es que nosotros queremos un policía que te suelte cuando tú estás en falta y que te ponga el orden... Según. Exacto, cuando tú estás afectado. Pero también hay que ver que el policía a veces te pide dinero. No todos. No puedo generalizar. Pero hay veces que te piden dinero. Eso es parte de una cultura. ¿Me entiendes? Entonces, mientras eso no cambie, eso es otro problema también. Sí, pero que es más complejo porque no compara el policía de Estados Unidos con el policía yo de lo allá. estoy comparando. Es decir, que hay niveles. No, te estoy diciendo la diferencia Claro. de la situación de cómo es el país. Es igual que ¿tú sabes lo difícil que es un tráfico, ser tráfico en República Dominicana? Ser parte de la DGC.
Y de lo poco que gana. Pero maneja mejor el tráfico que aquí. Ah, bueno. Ya es otro 500. Mira, yo recuerdo que antes yo estaba trabajando y se dañó una luz y el policía tenía un problema ahí grandísimo. Nunca, en un sitio donde yo tengo 7 años, nunca he visto un tapón. Ese día se dañó la luz y había tapón. Eso es por falta de experiencia. Porque no se va la luz. Exacto. Oye, se fue la luz una vez ya. Hay Se problema. dañó todo. Entonces, hay ese problema de la policía. Por cierto, ¿la reforma para cuándo es? Bueno. Llévatelo junto. Allá hay lo que es eso, la reforma policial y el código penal. Hay que hacer una reforma, pero urgente. Tiene como 20 años esa reforma. Aprueban. Más de 20 años. Sí, aprueban de todo, presupuesto, préstamo y todo, y nadie le pone la mano a eso. Hablando de la reforma del Código Penal, las 3 causales. ¿Qué tú opinas de Primero, ¿cuáles son las 3 causales? Porque quizás alguien se pregunte cuáles son. Ok, entra en contexto. Estamos hablando del aborto, ¿verdad? Exacto. El aborto, hay 3 causales. Realmente, yo creo que quitaron una. Son 2. Una es cuando es el embarazo es fruto de una violación. Otra es el caso de que haya malformaciones congénitas. Sí. Había una tercera que no me acuerdo cuál era. La de la formación congénita. Y la tercera es cuando la vida de la madre está en peligro. Esas son las 3. Realmente la última es la que yo considero, porque mira, yo he visto muchos casos. Por ejemplo, cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijo menor, había una amiga de nosotros que el doctor le había recomendado abortar, porque el muchacho venía con problemas. La mujer se fue en depresión y todo. Y oraron, lloraron, hicieron de todo y al final decidieron tener su muchacho. Sí. Una cosa, como aquí me siguen personas que no son necesariamente de República Dominicana. Lo primero es que en República Dominicana están tratando de hacer una reforma del Código Penal hace más de 25 años, no sé cuánto. Han pasado un sinnúmero de gobiernos municipales, no municipales, de diputados y senadores, y al final no terminan de pasar el dichoso código. Hay muchísimos hoyos, muchísimas cosas que deberían ser aclaradas y modificadas para eso. Entonces, una de las cosas que más ha trascendido en República Dominicana en base a eso es el código, lo del aborto. Que hay una gran parte de la población que está pidiendo que penalicen el aborto, pero que saquen estas 3 razones por las cuales pudieran despenalizarlo, que es lo que tú mencionaste. Entonces, tú dices que tú no estás de acuerdo con las otras 2, dígase de la malformación del bebé, ni con la... Ni que aunque sea producto de una violación. Ni de una violación. Ok. Entonces, yo te pongo... Primeramente, actualmente, el aborto es ilegal en Santo Domingo. Sí. Eso también es Es bueno decir, el que lo aclararlo. agarran a aborto está preso. Es bueno aclararlo, eso sí. Teóricamente. Y, Sí. pero eso trae otro problema también, porque el mercado negro, la gente metiéndose bebida y Sí, cosas. toté y toda esa vaina. Es raro. No. Sí. Y botellas. Pero bueno. No sé si hubo un caso del profesor que fue hace algo parecido, aparentemente, de la muchacha que se fue Sí, con él y sí, que estaba sí, de sí. que embarazada y que se abortó, algo así. Sí, Entonces, que estaba es sangrando. una realidad muy fea. Sí. Pero, ¿sabes que lo de la violación es un poco tricky? Es difícil. Te voy a decir por qué. Psicológicamente hablando, a mí no me han violado y espero que no me pase porque realmente es algo... No te preocupes, tú no vas a salir embarazada. No, pero no es por el embarazado, es por la violación el problema. Pero yo entiendo que si violan a una mujer y sale embarazada a causa de esa violación, ese niño va a venir con trauma, es lo primero. Porque tú sabes que el embarazo es muy delicado. Entonces la mujer va a estar traumada y ese trauma y esa situación se la transmite el niño. El niño nace y también puede que psicológicamente hablando le afecte al niño después de nacido. Entonces hay muchísimas cosas que se pudieran... Ese niño va a ser fruto de una violación toda la vida. Entonces eso es más delicado. Es más delicado que las otras 2. Y no solo eso, porque también lo de la vida de la mujer, para mí, la mujer tiene prioridad. Eso, en eso estamos de acuerdo, no hay discusión. Ahí no hay discusión. Eso ni siquiera ni una causal. Exacto, no debería ser.
Y eso no está en juego. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Sí. Pero oye, ¿qué pasa? Tú dirías, producto de una violación, primeramente, ¿qué culpa tiene el niño de la violación? La mujer tampoco. Pero, ¿qué culpa tiene el niño? El feto, ¿qué culpa tiene? El feto no tiene nada, pero la mujer tampoco. Segundo, entonces, que el culpable fue quien la violó. Pero quien va a pagar la consecuencia es la vida del feto. Entonces, él tiene que pagar por una culpa que no hizo. Está difícil. La mujer, sí, la mujer tiene el trauma como quiera. Con niños sin niños está traumada. Es un trauma que viene de por vida, que lo va a superar con ayuda psicológica, con la gracia de Dios, sí. Pero hay un trauma ya. ¿Qué es lo que sea? Hay que buscar alternativas. Yo soy de la gente que no es todo blanco y negro. Crea un mecanismo de adopción. ¿Cuánta gente tú conoces que no han podido tener hijos y que andan buscando muchachos? Eso sí. Si uno lo quiere tener, no lo tenga. Pase esos 9 meses, el Estado debe cumplir su obligación de sostener psicológicamente, emocionalmente, hasta financieramente. Cuando lo pares, si todavía no lo quieres, tú lo das. Hay gente que se mueren por tener hijos y no lo pueden tener. Entonces tú se lo das y yo te aseguro a ti que ese mismo niño con esos traumas que tú dices, en buenas manos va a ser una estrella. Es un buen punto. Además, si tú te fijas, hay 2 casos muy clásicos. Andrea Bocelli y Ronaldo. Iban a ser producto de aborto los 2. Imagínate tú que... Pero ellos no fueron violadas, la mamá. Pero iban a abortarla. No, ahí yo no estoy de acuerdo. Pero fíjate, si la mamá aborta, el mundo se pierde a Ronaldo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Esas son cosas diferentes. No me voy a querer... No, lo que te quiero decir... con el aceite, no, porque estamos hablando del aborto. Estamos hablando de violación. Sí. Estamos hablando de violación. No me voy a querer ligar la Pero yo te aceite. pregunto, es Ajá. que el hecho de que el niño esté o no esté le va a quitar el trauma a la mujer. No. El daño está hecho. No, pero espérate. Para que entiendas el punto a lo que yo me refiero. El trauma está hecho. Eso no se va a borrar. Es cierto. Pero República Dominicana no tiene el sistema para manejar esa parte. ¿Y por qué no creamos el sistema? Pero hay que crear muchísimos sistemas ya. Si a eso vamos. Pero Son la muchísimos- ONU está metido con la cosa, con su agenda perversa. ¿Y por qué no se mete en eso? Y ahí está UNICEF. ¿Y por qué no se meten en eso? Porque esos son... Tú sabes que eso es vaina más para arriba. Pues entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Solucionar un problema No, hay que solucionarlo. Realmente. o queremos pasar parcho? Yo en lo personal, yo estoy de acuerdo con las 3 causales. Yo, La segunda, la del feto, es tricky también. Ese es más tricky todavía. ¿Por qué? Porque realmente, por más avanzada que esté la ciencia, también se equivoca. yo te puse varios ejemplos así. La ciencia se equivoca. Y esa está un poquito más tricky. Pero cada día que va avanzando, menos se equivoca. Sí, pero no, independientemente de eso, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces alguna persona que sea padre de un hijo especial? Sí. ¿Tú crees que si tú le preguntas a ellos no hubieran querido tenerlo? No solo eso. Eso es una buena cuestionante. Pero lo que sí hay que ver la otra parte de la moneda. Que la otra parte de la moneda es... Yo no estoy de acuerdo con el aborto per se. De que, no, yo voy a abortar porque... Cuando hay 2 personas que están consensuados de que van a tener relaciones sexuales, ellos saben qué es lo que puede pasar. Igual que yo, y la gente lo sabe. Yo tengo 2 niñas que se llevan 11 meses. La segunda no fue claro, la segunda no fue necesariamente programada, pero yo siempre dije, yo sabía lo que estaban haciendo. Estábamos conscientes de qué es lo que es. ¿La niña tiene la culpa? No, somos responsables nosotros los 2. Vamos a darle con todo. Pero si estamos consensuados, el bebé no tiene que... Pero ahora bien, si la ciencia me está diciendo, mira, puede venir con problemas, y tú dices, coño, yo lo voy a tener, lo tiene, entonces tú tienes que lidiar con ese proceso. No es un proceso fácil. De por vida. No, tú sabes que No, yo pero eso tengo, fácil yo y tengo muy varias familias Claro. con eso y es una carga. Es muy fuerte. Tú sabes que hay países que tienen el índice de síndrome de Down es 0. Simplemente por eso. Porque el aborto, sí, yo lo he escuchado eso. ¿Cómo tú te sientes con eso? ¿Te sientes cómodo así? Está fuerte. Y síndrome de Down, porque estadísticamente la media, depende de los países, 30 a 32 años que va a vivir. Sí. Es decir, tú estás condenado para enterrar a tu hijo. Sí, porque, eso es fuerte. Porque la media, por ejemplo, en Canadá, yo no sé aquí, es de 82, 84 años. La esperanza de vida. Es decir, que si una pareja tiene su hijo a los 30 años, le sale con síndrome de Down, lo van a enterrar.
Y Es va lo a más tener que probable. cargar, porque por ejemplo, uno como padre, uno se programa, uno dice, bueno, a los tantos años mis hijos se hacen profesionales, hacen esto, y ya a partir de ahí ya ellos cogen alas. Que hagan su vida. Pero con este caso, esto es perpetuo. Pero que hay precio. Mira, el hijo mío tuvo la posibilidad de ser especial. El último. Y fue un palo muy grande. Psicológicamente hablando. Sí, no, sí, psicológicamente. Claro, la doctora dice, mira, hay unos niveles que están muy altos, puede ser síndrome de Down. Ustedes saben, vamos a hacer un estudio, pero ustedes ya tomarán la decisión, le dijeron a mi esposa si lo quiere abortar o no. Esa noche, mi esposa la pasó sin dormir. Yo la pasé una noche terrible. Y oramos y nos consolamos y dijimos, como Dios nos lo manda, lo vamos a recibir. Hicieron unos estudios suplementarios y salió bien, gloria a Dios, pero estaba la posibilidad. Y nosotros tomamos la decisión. Claro. Que Sí. venga lo que venga. Sí, pero lo que quiere venir, ya para cerrar el tema de las causales, lo que quiere y lo que yo entiendo como tal es, yo no soy un experto de la materia, ni estoy muy inmerso, ni he leído la ley como tal, ni nada de esa vaina, o sea, la propuesta de ley o de modificación del código, pero lo que yo entiendo que quiere es darle la opción a la mujer que si en dado caso hay esas agravantes, tú que tu cuerpo, tú decidas si tú quieres o no tenerlo. Pero es que tú estás metiendo un paquete grande. Tú estás poniendo como que el feto es parte del cuerpo de la mujer y no es mentira al diablo. No, pero lo lleva ella. No importa. Eso él lo lleva por 9 meses, pero una vida independiente, con ADN diferente Perfecto. y todo, porque es parte de la naturaleza. Además, tú tienes que ver cuál es el origen del aborto. ¿Tú te has preguntado cuál es el origen del aborto? ¿Cuál es el origen del aborto? ¿Fue un medio de control para controlar a la raza negra? Ah, bueno, sí, pero Dijeron, los negros nos están sobrepoblando, nos van a pasar, vamos a crear este medio de control para que así no nos lleven. Eso fue, el aborto es medida de control. está bien. Pero independientemente de eso, para eso es que quieren hacer la 3 causales allá. Pero está bien, ya vamos a hacer el tema. Vamos a hacer ese tema, porque si no vamos a durar 2 horas nada más hablando del aborto. El aborto, sí. Porque es demasiado Y profundo. el caso este, ¿cómo se llama? Madison and Marbury, el caso más famoso que fue que dio el lugar al aborto en Estados Unidos, que ahora lo revertieron, que ahora hay un problema grandísimo. Y Tessa dijo, no hay nada negativo, nananina. Sí. Aquí está permitido en la Florida. Sí, pero antes era a nivel federal, ya dijeron, no, esto no es federal. Estatal, sí. Es más complicado. Edwin, nosotros crecimos en una religión que es la católica. Correcto. Porque nuestro país, vamos a decir 40, 50 años atrás, era sumamente predominante, nada más católica. Ahora, todavía es predominante, pero como que ha mermado y hay otras religiones que han surgido, o no solamente que han surgido, sino más bien que ha habido una migración de ahí hacia las otras vertientes. Correcto. Exacto. ¿De dónde te sale congregarte en una religión adventista? Primeramente, vamos a tomarme un minuto para explicar. Nuestra herencia viene por los españoles. Por los españoles, claro. Estados Unidos no tiene esa herencia, No. por eso es anglosajona y viene la parte protestante. Y aquí no hay ninguna religión establecida. Tiene un nombre. Exacto, pero eso tiene un nombre que no me acuerdo ahora, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón, en Dominicana, en México, y está lo que se llama el concordato, que le dan poderes grandísimos. Sí. La Iglesia Católica tiene un negocio. Sí. Es uno de los poderes del país. Todas las iglesias son donadas por el Estado. Sí. Todos los terrenos. Y lo venden el dinero de ellos. Es uno de los poderes del país. Entonces, y de las tomas de decisiones se toma en cuenta la Iglesia Católica. Dicho sea esto, en lo personal, yo amo a los católicos. Hay mucha gente buena. Toda mi familia de los dos lados es católica esencialmente. Yo no tengo ningún problema con los católicos. Hay gente muy buena y gente mala, como la hay en todo. Pero, ¿qué pasó con mi vida que me hizo hacer un cambio de 180 grados? En mi juventud, yo siempre tuve inquietudes. Y yo sentí, dentro de esas inquietudes, había un vacío que yo sentía. 12, 13 años. Y yo entendía ese vacío espiritual que yo lo podía conseguir dentro de mi iglesia católica. Yo llegué a ir día por día toda la misa a las 6 de la tarde. Cada vez que habían jornadas ¿cómo se llama? De rosario. Que lo hacían casa por casa. Yo iba, me metía.
buscando a la persona que yo entendía que tenía más. Yo siempre me iba y siempre quise como llenar ese vacío. Pero llegó un momento en que yo busca, hice todo lo que tenía que hacer, pero como que el vacío no estaba lleno. ¿Qué edad tenía más o menos? Y dije, no, pero aquí no hay nada. Y solté. Cerré ese capítulo, como 12, 13 años. Coño, estaba jovencito. Sí, pero ya tenía esas inquietudes. Yo recuerdo que más o menos para esa época me invitó un amigo, Mario Hernández, a una sociedad de jóvenes de la Iglesia Adventista. Es como si fuera un grupo juvenil. Y me gustó mucho, pero solo fue un evento aislado. Yo tenía amigos adventistas, compañeros de la clase. Es decir, que yo tenía cierto conocimiento. Y yo era lo que decía, la última religión que yo voy a la adventista. Es decir, esta gente son muy exigentes, que esto no puede hacer esto, no puede comer esto, no puede hacer esto. Esa era mi percepción. Pero al pasar el tiempo, ya yo pasé mis primeros años de la adolescencia, ya a los 18, 19 años, yo tenía, el corazón ya parece que estaba fértil. Y como de la nada vino un amigo que trabaja en una panadería y me dijo, mira, ¿te gustaría estudiar la Biblia? Vamos a estudiar la Biblia juntos. Yo le dije como que sí por compromiso, como por la decencia, vamos, sí, pero no tenía ningún tipo de interés. Y él agarraba su Biblia en la mano, me decía, porque Romanos 8:28, búscalo para que tú confirmes lo que yo te estoy diciendo. Y me lo iba recitando. A los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien, a todos que son llamados conforme a su beneplácito. Yo lo leía. Romanos 3:23, porque la paga del pecado. Y así me fue guiando. Y ese comienzo que fue como por compromiso, me fue despertando esa sed. Y yo fui indagando más en la Biblia y me di cuenta que esa búsqueda de esos vacíos esenciales que yo estaba, solo podía llenar Dios. Yo considero que Dios es el creador y Dios es que sabe lo que te hace falta. Y eso me llevó a mí a arrepentirme, convertirme y bautizarme. Lo más interesante es, luego de eso, al tiempo, a través de una vecina, me entero que el muchacho era analfabeto. Wow. Yo te estoy hablando del 98, donde apenas estaba el CD. El tipo era analfabeto y daba campañas. Yo no sé cómo él se hacía para aprenderse todo eso, pero él no sabía leer. Y él nunca leyó. Él, para que yo comprobara, me daba la Biblia, pero él lo decía de memoria, todo. O sea, pudiéramos... ¿Tuviste la película The Book of Eli? De Denzel Washington. Quizás, pero pues yo he visto muchas de él, pero no estoy seguro. The Book of Eli se desarrolla como un lugar donde está desierto, como que hubo una destrucción. Creo que sí. Y que al final tú te das cuenta que él es ciego. Sí. Y él se sabe la Biblia entera, o bueno, el libro entero. Exactamente. Que es como una metáfora de que es la Biblia al final. Claro. Es más o menos parecido. Sí, imagínate, es que algo... Y además, Dios hace su cosa, porque si yo me doy cuenta que analfabeto, ni siquiera pierdo mi tiempo. Porque ¿de dónde tú estás sacando eso, verdad? No, que ni siquiera estudiar la Biblia. Yo ¿cómo me voy a poner a estudiar contigo si tú no sabes leer? No, tumba eso. Tú sabes que yo pienso eso mismo. ¿Cómo una gente que sabe menos que yo me puede hablar de... O sea, ¿cómo una gente que sabe menos que yo de un tema me puede hablar de ese tema? Ese fue el problema. Y es un error. Y ese fue lo que hizo que los apóstoles tuvieran tanto éxito. Porque los discípulos, los apóstoles, eran la gente más vulgar. Era lo peor de la sociedad, lo más bruto, hablaban feísimo, eran pescadores. ¿Tú has ido alguna vez a bregar con los pescadores? ¿Tú le has visto la mano? ¿Cómo tienen la mano? En mi país le llaman una cachaza que tienen, que el hilo no lo corta. Entre el hilo, el salitre y todo. Y ese tipo de gente fueron a la élite. Y dice el libro de los Hechos que muchos de los sacerdotes, que eran la élite, la gente estudiada, aceptaron a Jesús por ello, porque ellos vieron cómo es posible que este hombre es más bruto que yo, pueda hablar tan bien y pueda tener tantas cosas. Yo he conocido personas que han sido analfabetos y han aprendido a leer con la Biblia, después de viejos, 60 años, y te hablan nítido. ¿Qué tiempo tiene ya en la religión? El 98 para acá estamos en 25 años. 25 años. Ya tú tienes más tiempo de tu vida. Ya crucé. Del otro lado del río. Del río.
como todo, hay cosas que no te gustan. Claro. ¿Qué no te gusta del adventista? ¿O qué te gustaría que se modificara? ¿O que tal vez tú no estás de acuerdo? ¿Qué? Bueno, son muchas cosas buenas. Por ejemplo, el mejor sistema de salud y educativo lo tiene la Iglesia Adventista. No, pero ¿qué no te gusta? Ahí voy. Ok. Es decir, sacando la Iglesia Católica, no hay ninguna otra iglesia que tenga tanta presencia en países a nivel de hospital y de escuela como la Iglesia Adventista. Cree en la educación y cree en la salud. Son íntimas, ninguna otra religión. La Iglesia Adventista se basa en la Biblia. Tienen un sistema muy fuerte bíblico. Aparte de eso, tienen un sinnúmero de cosas que no me gusta. Lo que no me gusta no es tanto, ¿cómo te digo? En cuanto a creencias, no hay problema. Sistema, la organización está muy bien. ¿Qué es lo que no me gusta de la Iglesia Adventista y creo que debe cambiar? Creo que la Iglesia Adventista, en sentido general, quiere parecerse a lo evangélico. Ellos no quieren ser llamados como que son aparte. ¿En qué sentido te lo digo? Comienza con la educación. La Iglesia Adventista comenzó un movimiento en 1844, el movimiento adventista, que fue con la proclamación de que se creía que Jesús iba a venir, no vino, después descubrieron el evento. Está bien. ¿Qué pasa? Después de los 1900, comenzaron a crear seminarios. Tú sabes bien en este país, en Estados Unidos, lo difícil que es hacer una institución. Tú creas una universidad, tú no puedes decir que era una universidad mañana. ¿Qué tú necesitas? Necesitas, aparte del local y la infraestructura, necesitas las acreditaciones. Para tener acreditaciones necesitas profesores calificados. En Santo Domingo ya se está poniendo así. Por ejemplo, si yo le voy a dar clase de maestría, tengo que ser un doctor. Exacto. O tengo que tener una maestría y una experiencia de vida bastante grande. Entonces, por eso buscaron personas, como no tenían las calificaciones, por buscar la acreditación oficial, se tuvieron que nutrir de personas exteriores para que los capacitaran. Pero nada viene solo. Tú no puedes agarrar, cojo esto y esto no. Entonces vinieron muchas influencias que no son netas adventistas. Entonces se ha querido ir modificando. Por ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia adventista, todavía se reconocía a la iglesia adventista como la iglesia del libro. Cualquier laico adventista te ponía a discutir con un pastor o un sacerdote de tú a tú. Tenía una muy buena formación, ahora se ha ido perdiendo. Por ejemplo, la posición. Tiene una posición muy complaciente a nivel del papado. Todos sabemos aquí, el que lee cualquier libro de historia sabe lo trágico y lo fatal que ha sido el papado a nivel de muerte y persecución. Historia sin religión. No han podido terminar ni siquiera el número. Yo no sé si tú te enteraste, los niños, los cuerpos muertos en Canadá, ¿qué pasó? Yo escuché algo así. Eran como 40 y pico, ¿no? Terminaron en 200 y pico. Y de las primeras naciones. Y en Santo Domingo tuvimos la gracia de que el padre Montesino y el otro se rebelaron. Eran católicos, pero eran hombres de Dios. Por eso te digo, yo no digo que los católicos son malos. Hay gente buena. Dios tiene gente buena en todas partes. Y la Iglesia Católica creo que es de la gente que tiene más gente buena, como personas. Pero el sistema está corrompido. Es que está muy viejo también. O sea, y no ha cambiado nada de eso. Es que no es tanto el viejo, porque... No. Me refiero o sea, que viene... Los judíos son más viejos. Está bien. Pero los judíos no son... Yo no creo que no son ni la mitad de lo que son de los católicos, lo primero, a nivel general en el mundo. Eso es lo primero. Y segundo, no están tan abiertos como están los católicos. Mira, el punto es, a nivel de papado, es el banco más rico el del Vaticano. Nadie lo fiscaliza. No, eso... No entremos a ese tema porque... Pues yo te estoy diciendo, tú dijiste que yo quería hablar, pero ahora te está echando para atrás, pero está bien. No. Yo te digo que no entremos... No lo cortes. No, tú sabes que yo no corto nada. Pero a lo que me refiero es... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo voy con eso mismo. Lo que pasa es que no quiero entrar a ese tema porque ya es un poco más... Más técnico. No, y más complejo. Hay que estarse muy profundo. Pero en sentido general, volviendo otra vez a las preguntas, esas cosas no me gustan. Y está bien, porque realmente no hay nada perfecto.
Gracias a Dios, porque si hubiéramos llegado al cielo. Exacto. Si no hubieses sido adventista, ¿qué otra religión o qué otra... ¿Dónde más tú te hubieses congregado? ¿Te gusta la bautista? Son muy parecidos, son conservadores. Mira, hay una prima de nosotros, el cita. Sí. A un testimonio. Y uno de los eventos más grandes ella lo hizo fue en el lecho de muerte de papi. Cuando ella le dijo, tío, tú aceptas al Señor como tu único Salvador y Jesucristo. Papi no podía hablar ya. Sí. Papi no le pudo hablar y le hizo así. Ya. La música bautista y la adventista se parecen. De hecho, nosotros tenemos cierta herencia porque vinimos una parte de ahí. Por ejemplo, hay un pastor que es muy bueno, Miguel Ángel. Yo creo que Miguel Ángel Rodríguez, que es bautista, que yo comparto algunas cosas que él hace. El tipo es muy claro, fundamental. Sí. Y además la teología de ellos es de las más sanas fuera de la adventista, o por lo menos no de la más sana, de la que más concuerda con mi pensamiento, vamos a decir. Veo que toda tu orientación va directamente hacia la Biblia y hacia Cristo. Eres cristiano de por sí. Sí. O sea, que si salieras de ser adventista, hubieses seguido siguiendo a Cristo, pero claro, con otra vertiente. Y los judíos también, me gustan los judíos. Ok. Pero los judíos mesiánicos. Ya, tú ves, de eso yo no sé. Eso pudiéramos hablar para que me enseñe a mí y a mucha gente, porque eso sí yo no sé nada. Yo sé cuáles son los judíos y todo eso, pero no tengo mucho conocimiento. Los judíos son un poder aquí en Florida también. Pero en Nueva York es que ellos son duros. Ahí es que son duros. Pero bueno, cuando veníamos en camino hacia aquí al estudio, tú me dijiste que te encantan los japoneses. La mejor cultura que yo... Si Dios me dice, Edwin, si tú quisieras hacer en otro lugar que no es Santo Domingo, yo quisiera ser japonés. ¿Qué religión predomina en ellos? Ellos no son budistas. Sí, me parece. ¿Qué opinión te merece el budismo? Mira, yo estudié religiones comparadas. Lo que pasa es que tú no puedes ver... las religiones regularmente tienen un conjunto de factores comunes. Es decir, no es como... tiene sus particularidades. Por ejemplo, nosotros hablamos del cristianismo. Para nosotros hay diferencia entre católicos, adventistas, evangélicos, pentecostales, etcétera. Pero todos siguen a Cristo. Pero si tú, por ejemplo, los indios no ven esa diferencia. Lo que están dominando ya son los católicos. Y ellos me asocian a mí como católico, porque ellos no ven diferencia. Los indígenas. Los indios de la India. Okay. Y han hecho... las mejores escuelas son católicas ya. Porque yo trabajo con indios y me lo han dicho que eso es para ricos y las mejores escuelas. El sistema escolar de ellos es muy bueno académicamente. He escuchado muy buenas Y manualmente, por ejemplo, el Loyola. Sí. El único problema son los jesuitas, que es la peor secta de ellos. Son la secta criminal. Están detrás de todo eso, pero es otro tema que tú no quieres tocar. Pero yo sé. No, me gustaría tocarlo porque no sé. Pero el de los jesuitas. Sí, pero vamos por partes. Este es el primer papa jesuita para que tú veas. Ok. Nunca se había subido un papa jesuita. Eso es lo peor. Los jesuitas nacieron, para el que no sabe, se llama jesuita, pero se llama la Orden de la Sociedad de Jesús, el nombre oficial. ¿Qué pasó? Lutero, tú has oído hablar de Martín Claro, Lutero. él fue que fundó la iglesia protestante. El campeón de la Reforma, el Lucero. Viene de antes, pero él fue que llevó la voz cantante. La Reforma. Okay. ¿Qué pasa? Fue un movimiento muy fuerte en Alemania. Lutero fue de los pocos que no murió mártir. Y tuvo el apoyo del príncipe de Wittenberg. La iglesia católica quiso empujar, el papado quiso empujar, pero lo protegieron. Incluso lo pusieron en un sitio que hasta el mismo príncipe, el conde, se le olvidó. Lutero tuvo que salir, fue por una situación interna, a resolver el problema de sus seguidores, que cogieron las armas por donde no era. Pero ¿qué pasó? Fue un movimiento muy grande. Fíjate, Alemania siempre está en todos los movimientos grandes del mundo. Sí. ¿Qué pasa? Ellos se dieron cuenta, la Iglesia Católica, que los reformadores no había forma de penetrarle. Y crearon el movimiento de la contrarreforma. Quisieron vender a Martín Lutero como un desertor, como un monje católico renegado. Pero a sus ojos era así. Como los otros, pero no así, porque lo que ellos dicen es, si se quedara hasta así está bien, pero sigue más lejos y dice, ciertamente habían algunas cosas que no estaban correctas en la práctica.
no es la teoría. Entonces, por eso crearon el movimiento Contrarreforma. Pero como no pudieron contrarrestar a ellos, crearon la Sociedad de Jesús. Si tú buscas en Google el juramento jesuita, te dicen, mi obediencia total es hacia el Papa. No me importa familia, no me importa gente, no importa crimen alguno que yo deba hacer para cumplir con lo del Papa. ¿Cómo se llama? El juramento de los jesuitas. Ok, continúa a hablar. Entonces, ¿qué pasa? La misión de ellos es escalar en los sistemas. Ellos dicen, no hay crimen, ni delito, ni mentira que no se justifique para lograr nuestro objetivo. El fin justifica los medios. Óyeme, imagínate tú, un sacerdote haciendo ese juramento. Estilo la mafia. No, y estilo lo que tumbaron la Torre Gemela. Que ellos... Exactamente. Así mismo. Pero con la agravante, todavía se va más lejos y dijeron, se infiltraron. No lo pudieron derrotar, se infiltraron. Como no pudieron con los reformadores, dijeron, yo creo que fue Ignacio Loyola, dijo, dame un niño, 40 días yo voy a hacer lo que yo quiera. Ellos agarraron el sistema educativo y ahí fue que pudieron atacar a los reformadores. Lo que no pudieron hacer con los padres, lo pudieron hacer con los hijos. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo está el pensum escolar cuando tú estudiaste y cómo está ahora? Igualito. ¿El género? No. Ah, bueno, pero pero claro, es para que tú veas. Sí, pero el sistema escolar, yo vengo diciéndolo, lo he dicho varias veces en mis podcasts, es de todo lo único que no ha evolucionado. Inevolucionado. Yo Exacto. lo pongo peor. Porque, Bueno, por ejemplo... tú lo ves desde un punto de vista más... Por ejemplo, ¿tú has visto una drag queen cuando tú eras joven en una escuela? No, imposible. Y ahora eso está de moda. Tú lo estás viendo en ese punto. Pero yo me refiero en cuanto al sistema como tal, de las materias, de la forma de dar las clases, eso no ha evolucionado para nada. Se ha evolucionado en cuanto a las herramientas nada más. Pero y sigue lo mismo. Pero porque tú no... el punto que yo quiero resaltar es, mírate el papel de la educación para cambiar una sociedad. Claro. Entonces te lo puse en el caso de los jesuitas. Quizás para ti es desconocido, pero te lo estoy llevando ahora en un terreno que tú y yo conocemos. Hay lo que se llaman, por ejemplo, en British Columbia se está utilizando mucho lo que se llama baños neutros, que puede ir un hombre y una mujer los dos al mismo baño. ¿Pero qué es esto? Tu niña puede ir a ese baño donde va un manganzón. Es una inevolución para mí. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Entonces, todo comienza por el sistema educativo. Entonces, eso en cuanto a los jesuitas y cerramos ese capítulo. Ok, está bien, cerramos ahí. Entonces, le prometo a mi audiencia que voy a estudiar un poco al respecto. Porque, a ilustrar. Sí, mi papá siempre, si tú supieras que papi siempre ha mencionado con respecto a eso. Incluso siempre habla de un libro que no sé si tú, me imagino que sí, que tú has hablado con él hace muchos años, que hay un libro que se llama Los años perdidos Los 12 años perdidos de Jesucristo. Sí, pero ese es de otra corte. Pero, por ejemplo, hay un libro que yo te recomiendo, es Por la llave de esta sangre, de Malachi Martin, que fue un sacerdote católico que estaba con Juan Pablo. Y a donde él le atribuye la caída de Rusia al Papa. El Papa junto a los Estados Unidos tumbaron la Unión Soviética. Y si tú supieras que yo puedo que estar de acuerdo con eso. Y habla del nuevo orden mundial. Yo te estoy hablando de un libro hace 20 años. ¿O más? Sí, entonces, para la audiencia, y fue escrito por un católico. Malachi Martin, Por las llaves de esta sangre. Yo le voy a poner el link en la descripción para que lo puedan comprar por ahí. Hasta en PDF lo consiguen. Coño, pero para que compren. O por si para que quiten la excusa. De lo budista. Sí. ¿Qué te parece eso? Esa religión, como los hindús, los sikh, los chinos, esa religión de ese medio son politeístas. Entonces, ya eso como que no hay forma de que me cuadre. Adorar a lo creado en vez de al creador. Entonces, es decir, tú ves que las vacas son sagradas. Quien le pone la mano a una vaca tiene problemas. Tú ves, ya yo no puedo ser... No te gustó. No, yo no puedo ser budista. Porque son pana tuya la vaca. ¿Quién? Chacho. Yo no puedo vivir en Cuba tampoco, ni en la India.
En Cuba se come bien. No, pero en Cuba si tú matas una vaca, te toca más cárcel que si tú matas una gente. A ti, pero los hijos de los funcionarios pero tú sabes. comen filete. Ese es otro tema. Ese es otro tema. No me hable. Ese es otro tema. Que yo, Pero es verdad. yo conozco. Pero es verdad. Hay casos y hay casos. Pero con respecto a la religión de los budistas, a mí me parece algo muy, muy acertado y que me agrada mucho. Que al final todas las religiones, como tú dices, tienen puntos encontrados. Que ellos buscan la estabilidad del ser, básicamente. Y eso a mí me encanta. Claro, yo tendría que adentrarme más en la religión y leer un poco más, aprender un poco más. Porque uno es lo que conoce más de Jesús, porque vive de este lado del mundo. Ese es lo que uno nació. Con lo que uno creció. Pero te voy a decir una diferencia sencilla. La meditación oriental y la meditación cristiana. La meditación oriental, que buscan ese equilibrio, el yin y el yang, como quiera tú lo quieras ver. Ellos dicen que a través de eso tú puedes desarrollar el yo que está dentro. Es decir, que por eso tú ves libros como El rinoceronte. Muy bueno. Todos esos libros van en esa línea. Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, que ellos cruzan una línea como que el yo está aquí adentro. La meditación cristiana es: Dios está allá. Yo medito en la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios y yo saber la voluntad de Dios para mi vida. Es decir, que cualquiera oye la palabra meditación y cree que es lo mismo. No es ni parecido. Lo único que se parece es que es una área tranquila donde el pensamiento cerebral es casi neutro y se concentra en la búsqueda. Lo único que en este lado, la oriental, la búsqueda adentro. Es decir, que tú vas a ser el límite. En cambio, la meditación cristiana, cuando hablo cristiana en general, hay un ser superior. Los 12 pasos son cristianos y son de la Biblia. No sé si tú lo sabías. No, realmente ni siquiera sabía que eran los 12 pasos. Me imagino que eso es parte de la meditación. No, eso de los alcohólicos, de Alcohólicos Anónimos. Oh, ok, eso no lo sabía. Yo creo que este podcast te va a poner a estudiar mucho. No, porque para eso yo lo hago. Claro. Para hablar con personas que me enseñen cosas que yo no sé y que realmente me gustarán Pero mi aprender. idea es crear la duda para que la gente vaya. Exacto. Porque si, por ejemplo, lo que yo te diga mañana se te olvida. Es muy probable. Pero cuando tú te vas a estudiar, tú aprendes. Por eso, y eso hay un ejemplo bíblico que es de lo bereano, pero no vamos a entrar en eso. Saliendo un poco de la religión, que es un tema sumamente extenso, muy interesante también, pero muy extenso. Tú decidiste emigrar a Canadá. Sí. ¿Por qué tú sales de nuestra tierra? ¿Por qué tú decidiste Tú salir? estás aquí, ¿verdad? Sí, pero tú, ¿por qué sales? Eres tú que es diferente. Es decir, que tú me entiendes un poquito ya. No necesariamente. No, pero tú me entiendes el proceso migratorio y lo que se pasa. Claro, así. claro. Okay. Mire, señores, el dominicano no ha sufrido discriminación hasta que no sale. En el único país donde el indio es un color en Dominicana. Aquí no hay indio. Usted blanco, negro, chino, hispano o latino. ya. Entonces, ¿qué pasa? Como te decía anteriormente, nunca me gusta tener los huevos en una sola canasta. Yo nunca pensé vivir en Estados Unidos. Nunca me llamó la atención. Pero sí Canadá. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá, si tú ves la percepción de Canadá, es que son gente muy pacífico. Sí. Gente con muy buena reputación. Lo son. Y no dan propina también. Sí. No, ellos dan propina. Eso Mire, es mentira. Eso es mentira. Dan poca. El problema de ellos es que devuelven mucha vaina. Dan poca propina. Sí, ellos dan propina. Hermano, pues el que viene aquí da poca propina. Sí. La cuestión es, depende, es que el canadiense que tú conoces de Montreal, ese no es canadiense, ese es diferente. Bueno, está bien, dale. La cuestión es, fíjense, el sistema, yo era juez en ese momento, yo estaba en la escuela, se abrió esta posibilidad de proceso migratorio, dije, yo no sé si yo voy a terminar y si me va a gustar o me puede pasar algo, abrí dos frentes, dividí mis riesgos en dos. ¿Qué pasa? Terminé mi escuela, me salieron los papeles. Tenía la opción o seguir como juez o venir para acá. Yo no estaba mal siendo juez, tenía mi casa, carro, tenía cierta estabilidad económica. El juez todavía en ese entonces, todavía creo que sí, en Estados Unidos, en Dominicana, tiene un buen estatus social. Pero ¿qué pasa? El problema de la criminalidad es grande. La deterioración moral y social también. Y ahora está peor. Yo estoy hablando del 2008. Yo tenía a mi hijo chiquito, 1 año y pico. Yo dije, yo subí, yo crecí porque yo era medio gladiador.
Yo no sé si el hijo mío va a poder pasar o si va a salir ileso. Entonces, pensando en el futuro de mis hijos, de ese que tenía ya vivo, yo dije, Canadá le ofrece mejores oportunidades. Y yo soy un gladiador, yo puedo vivir en cualquier parte. Yo no necesito un país o cierta condición o una cuña. Nunca he tenido cuña. Entonces, y de hecho, el hijo mío habla 3 idiomas sin acento, perfectamente, inglés, francés y español. Nada más por eso, ¿cuánto te costaría en Dominicana ser una persona trilingüe? Es un costo grandísimo. Imagínate tú, para ponerlo en una escuela en inglés tiene que dar unos cuartos. Y después la alianza aparte son unos cuartos. Nada más por eso es una ventaja. Segundo, no es lo mismo tú estudiar, por ejemplo, en una universidad dominicana, ponle el nombre que tú quieras, la mejor, UNIBE. No, UNIBE la mejor. Por lo menos la de más cuarto. Esa es la de más cara. La Pucamaima, vamos a decir. Sí. Siempre ha sido la Pucamaima, pero la UNIBE siempre ha sido la más cara. Vamos a decir... Sí, pero eso nivel eso es la cuestión de que UNIBE sea más cara es más por clase que por calidad. Pero ponte tú cualquiera de las dos, la Pucamaima, para que estés contento. Tú no puedes comparar Pucamaima con Yale, ¿verdad que no? Con Yale. No sabría decirte. Eso tendría que investigarlo. No lo Tú puedo no decir. puedes comparar con Harvard. No la puedes comparar con Harvard. Princeton. Con Harvard no hay ninguna universidad que se pueda comparar. ¿Tú me entiendes? En base a derecho. No, en la mayoría. Hasta en teología son duros esa gente. Imagínate tú. Música son durísimos, que son áreas que yo no toco. Canadá no tiene ese nivel, pero tiene una universidad muy buena, la Universidad de Toronto. La Universidad de Montreal, McGill, son excelentes. Entonces, ese acceso, y además en Estados Unidos, en Canadá, es subsidiada. No es como aquí. Para tú estudiar en Harvard, tú tienes que tener $1,000,000, porque te cuesta demasiado dinero. Allá no. Te cuesta caro, pero comparado aquí son cheles. Entonces, esas cosas me llevaron a mí, además, la calidad de vida es mejor. En Canadá tú puedes beber agua de la llave. Bebes de la dominicana. Ni aquí tampoco. Aquí tú no te la puedes beber de la llave. Sí, pero yo estoy hablando de Canadá. No, pero por eso. Para que la gente no diga, no, que en Estados Unidos... No, no, el agua de aquí es muy mala. Es malísima. Malísima. Yo no... además, la de botella no me gusta a mí. Bueno. Canadá es el país más rico en agua. Y Estados Unidos quiere venderle y le dice que no. Hay un documental en Netflix que lo hizo Zac Efron. Búsquenlo. Excelente. Él toca diferentes cosas. Él está tratando de conectar con la tierra. Y en ese documental, él hace un especial en uno de esos episodios del agua. Y él hace catas de agua. Y fueron a París, a Francia. Y en Francia no te venden el agua. Te venden las botellas para tú echarlas en diferentes fuentes que tienen. Interesantísimo. El que no lo haya visto, dele para allá. Muy bueno. Y el agua de aquí es malísima. Sí. Entonces, ese es un número de condiciones. Me llevaron a mí a tomar. Yo no quería ir a Canadá. Yo no quería. ¿Para qué? Comenzar de cero. Pero yo lo puse en oración y Dios me hizo ver las oportunidades, las cosas que había y entendí que Dios tenía un propósito conmigo y me fui. Y ya estoy aquí. ¿Qué tan difícil ha sido ese proceso? ¿Ya hace 15 años? Sí, 17. 17. ¿Qué tan 15, difícil? 15. Sí, 15. ¿Qué tan es muy difícil porque imagínate tú. Del 1 al 10. 10 el más difícil o 0 el más difícil. 10 el más difícil. Un 7, un 8. Es difícil. Porque que tú llegas, imagínate tú llegas. El trabajo que yo he tenido que hacer, ni siquiera los empleados míos lo hacían en Dominicana. Para que tú tengas una idea. El empleado más bajito yo tenía era un mensajero y una conserje. ¿Qué es lo más difícil que tú tuviste, que has tenido que hacer? Cargar goma. De un furgón, apenas un furgón de goma. Neumáticos. Neumáticos. Los pies se te ponen como Pedro Picapiedra. Con el frío. No, porque cada vez que tú pisas una goma así, el pie te hace así, pam, pam. Y tiene zapatos, bota de hierro, punta de hierro. Y cada vez que te da ahí, te da de este lado, pam, te da de otro lado. Entonces tú tienes que usar 2 medias. Ese uno. Hay mucho trabajo, por ejemplo, los que trabajan paleando nieve, que a mí nunca me tocó, gracias a Dios, eso es terrible. Tienen que limpiar los techos. ¿Qué más te tocó hacer así fuerte? Yo he trabajado soldadura. ¿Soldadura? Soldadura, de las dos. Tanto la semieléctrica y la de acetileno. Diablo. Porque yo soy un gladiador, yo trabajo lo que sea. Además, ¿qué me gusta de la cultura? Por ejemplo, en Santo Domingo nadie lava carro. No, espérate, eso está diferente ahora. Ahora con el sistema, pero la cultura del dominicano nadie lava carro. Le pagan un 20 pesos, muchachos, 50 pesos, pero lo lavan, lo llevan al car wash y se dan su trago.
Esa es la cultura. En Canadá eso es un privilegio. La gente se dedica a lavar su carro. Para, por ejemplo, Santo Domingo, ¿quién que tú conoces ha cambiado su freno ellos mismos? Nadie. Tú le pagas, lo compras ahí mismo. Allá es un privilegio. Ellos lo ven como un privilegio. Y se siente tan bien cuando tú haces tu propia cosa. Mira, tú lo sientes como un logro. Eso es parte de la cultura. Entonces esas son cosas buenas. Tiene su cultura mala con toda su perversidad y su vaina de su comunismo. Pero De todo ese proceso de 15 años que tú tienes ya que te mudaste, ¿qué tú hubieses hecho diferente? primero no hubiera entrado a Quebec de una vez. Porque eso hubiera sido. Eso fue como... fue una experiencia, pero me atrasó. Porque tuve que hacer un recomienzo. Para los que no saben, yo llegué de Santo Domingo a Montreal y de Montreal me mudé para la costa oeste del Pacífico. En estos países hay federalismo, pero es una falsa. Es decir, que ellos te venden como que es un solo país, pero es mentira. Cada provincia o cada estado aquí en Estados Unidos es lo mismo. Igual que aquí, por eso se llama Estados Unidos. Son diferentes. Sí. Sí, pero que eso de que es un país no es un país. Son varios países. Eso es como la Unión Europea. Tú vas a Francia, es lo mismo. Son países con reglas diferentes, tienen acuerdos comerciales que se combinan. Entonces, eso es una de las cosas. Por eso California se quiere salir de parte de los estados. Ojalá y que se salga. ¿Por qué? Pero ven acá, California nada más da problemas. No. Sí, pero ven California es acá. la que más aporta el PIB de Estados Unidos. Cuidado, por eso que ellos se quieren salir. Es igual que Barcelona con España. Está bien. ¿Cuántos millones de habitantes tienen ellos? Muchísimo. ¿Quién paga más impuestos que California? No sé. Eso Nadie. ¿Y por qué si está tan bueno la gente se está yendo de California? No, pero por lo caro que es. Pero, Que nadie lo aguanta. Pero es igual que de Nueva York. Pero así mismo se está llenando de gente. No, California no. Nueva York estoy hablando. Pero se es que está saliendo es gente, pero diferente. está entrando gente. Es que es diferente. Son dos realidades diferentes. Si Nueva York es una ciudad de comercio, de dinero. Sí, pero la delincuencia está del diablo allá mismo. ¿eh? Siempre. Entonces, igual que California. Es lo mismo. No, es peor, yo creo. Pero el problema de California es que esa tendencia... Mira, todos los inversionistas están saliendo de ahí por algo. No, y también es por lo caro. Lo que pasa es que tú hablas de inversionistas, pero si eso sí hablamos de la parte tecnológica. No, y los inversionistas en Pero el real espera. estate y todo. Pero Ale espera. Rodríguez se salió de ahí. Está bien. Pero hay una razón por qué. Que no la aguanta. Exacto. Pero independientemente de eso, California es una fuerza. Es que son comunistas. Ahí tú no puedes sacar un inquilino. Eso es peor que Canadá. California, para más decir. Eso tendría que verlo más a profundidad. Son comunistas. Pero independientemente de eso, ¿por qué tú dices que tú no hubiese ido a Quebec? Hubiese entrado por Porque otro... tuve que comenzar de nuevo otra vez cuando me fui a British Columbia. Entonces, tú comenzar de nuevo, eso es como si fuera un retroceso. Imagínate tú que tú viniste primero a Nueva York, después bajaste para acá. Tú venías aquí, tú ibas a comenzar una nueva vida de nuevo, de cero. Es que realmente yo no consideraría que en Nueva York yo empecé mi vida. No la empecé de nuevo. Yo rodé muchísimo. ¿Cuántos años tú duraste en Nueva York? 3 meses. Porque tú no duraste nada. Yo duré 7 años. Sí, exacto. Es diferente. Yo eché raíz aquí directamente. Exacto. Imagínate tú que después en 5 años tú tengas que mudarte para otro sitio. A comenzar de cero. No es lo mejor. Pero sí yo le veo un propósito. Fue unos años de mucho crecimiento espiritual, académico, relaciones. Entonces, fue provechoso. Pero yo, si me lo dieran a mí elegir, me voy directamente para Vancouver. O para acá, para Florida. Aquí sí me gusta. Ahí te gusta. Ya sobre todo que es rojo, que no es azul. Que es rojo. Que es republicano. Coño, y él se fue por el político. Pero menos. No, es que esa vaina de la California yo te lo dejo a ti, pero yo no aguanto. No. A mí yo no creo que viviría en California. Pero, independientemente de eso, es el estado que más aporta a Estados Unidos. Y los más problemas más grandes también. Bueno, y eso hay que verlo a profundidad. Pero te agradezco el tiempo. Muy agrata la charla. Tenemos como un día juntos y hemos hablado de 250 temas diferentes. Pero este podcast es muy provechoso. A la segunda vez que nos juntemos, hacemos una segunda parte hablando de temas ya que se mencionaron aquí, pero más a profundidad. Para yo estar mejor preparado al respecto. Y cuando tú me digas de un tema, ¿tú sabes de eso? Yo diga, sí, claro. ¿Por qué? Y poderte rebatir. Porque hay cosas que tú me estás hablando ahora mismo que yo no te puedo decir. No, eso es mentira. No, pero es bueno eso, porque no es que yo me lo sé todo, pero es que hemos estudiado diversas áreas y Claro. eso, así nos nutrimos. Claro. ¿Qué hobby tú tienes? ¿Cuál es tu hobby?
Ya para cerrar. Hobby. Me gusta la lectura. Llámese la lectura de superación personal, finanzas, el área financiera y sobre todo la espiritual, la Biblia, los libros de Elena de White. Excelente. Ese es mi mayor hobby. Me gustaba mucho el basquetbol, pero ya las rodillas no me aguantan. Ya, y el voleibol tampoco. Entonces ya son hobbies que uno tiene que ir moviendo. Me gusta la música, la guitarra. Pero ahora mismo no estoy muy activo en eso. Yeah. Ponte a jugar pickleball. Está bien. Pues nada, gracias. El gimnasio, eso sí. ¿Verdad que tú eres ahí? El gimnasio. Ya es otro podcast. Tendremos que venir ahorita a grabar de nuevo una segunda. No, ya, espérate. No, que ya se me acabó la gasolina. Sí. Pues nada, gracias a todo aquel que vio este podcast. Si usted llegó hasta aquí, denle like, comente, compártelo. Y si tiene algún tema que para la próxima, tal vez cuando yo vaya a Canadá, lo hablemos, déjenmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Gracias a ti por la oportunidad de estar aquí con este público, con este programa. Yo soy de los primeros suscriptores aquí verdad, y sí. de los que comento. O sea, tú que estás viendo, comenta. Sí, comenta porque hay que darle vida a esto y darle like, comparte. Pero no por Coño. mí, pero es que tú sabes la inversión y el contenido. Hay que darle para esto. No te va a quedar ahí haciéndote el loco nada más mirando así. Comenta y comparte. Deja que yo saque el corte de Hopperman para que tú veas cómo va a venir la gente a ver esa vaina. Pero claro, y dámelo, que lo vamos a tirar por TikTok y le vamos a dar para allá. Pero no es por mí, porque yo no soy una gran cosa. Es el programa que hay que darle y candela. Ya ustedes saben, hablamos la próxima. Gracias. Thank you for listening to my podcast. Follow me on YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok as Willie Mena G. Willie Mena Uncommon. Thank you so much.